Durante 100 días se realizó un seguimiento sistemático a la información publicada por el medio digital El Comercio en su página oficial de Facebook. Este trabajo corresponde a un análisis de coyuntura, desarrollado por estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y abarca el periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2025 y el 20 de enero de 2026. A lo largo de estos 100 días no solo se registraron noticias, se examinó cómo se seleccionan los hechos, qué temas se priorizan, qué actores aparecen con mayor frecuencia y de qué manera se construyen los titulares y las narrativas informativas. El objetivo de este análisis fue comprender cómo un medio de larga trayectoria contribuye a la construcción de la realidad social, política y de seguridad del país a través de su discurso digital. El Comercio, fundado en 1906, es uno de los diarios más antiguos del Ecuador. Aunque ya no circula en formato impreso, mantiene una fuerte presencia en el entorno digital y continúa siendo un actor influyente en la formación de la opinión pública. Su línea editorial, su estructura empresarial y su alcance lo convierten en un medio clave para observar cómo se narra la coyuntura nacional. A partir del seguimiento sistemático de los 100 días de publicaciones del diario El Comercio, se logró identificar una tendencia clara en la jerarquización de las noticias, tanto principales como secundarias. En el caso de las noticias principales, se observó una marcada inclinación hacia la categoría política, la cual representó el 54% del total analizado. Esta predominancia se explica por la concentración de hechos coyunturales ocurridos durante el periodo de estudio, entre los que destacan el paro nacional derivado de la eliminación del subsidio al diésel, las tensiones diplomáticas entre el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Estados Unidos, así como el llamado a votaciones por el referéndum y consulta popular impulsado por el presidente del Ecuador. Noticias secundarias. En cuanto a las noticias secundarias, se identificó también una inclinación política, aunque con un porcentaje menor, de 36.7%, seguida de una presencia significativa de la categoría judicial o crónica roja, que alcanzó el 24%. Estas noticias se relacionaron principalmente con los efectos colaterales de las protestas sociales, la captura de actores vinculados a grupos delictivos organizados y la incautación de estupefacientes. Reacciones del público. El análisis de las reacciones del público permitió identificar patrones claros de interacción entre la audiencia y los contenidos publicados por El Comercio. Aquí se muestra que el me gusta predomina principalmente por ser la opción más rápida y automática dentro de Facebook, lo que no implica necesariamente una aprobación del contenido, sino una interacción mínima mientras se hace scroll. Las reacciones me entristece se concentran únicamente en noticias relacionadas con muertes, pérdidas afectivas o hechos simbólicos, lo que evidencia una distancia emocional de la audiencia frente a la política. En contraste, la reacción me divierte aparece con mayor frecuencia en noticias políticas y funciona como una forma de burla e ironía hacia el gobierno y otros actores políticos, más que como entretenimiento neutral. Comentarios y compartidos. El análisis de los comentarios y compartidos evidenció que El Comercio impulsa activamente la circulación de contenidos dentro del entorno digital, priorizando noticias políticas y de seguridad por su alto potencial de interacción. Al emplear titulares con fuerte carga emocional o controversial, el medio incentiva a que los usuarios difundan y comenten las publicaciones, convirtiéndolos en agentes de amplificación del mensaje. Facebook se consolida no solo como un canal de difusión, sino como una pieza clave dentro de la estrategia editorial para posicionar temas y marcos interpretativos en la conversación pública. Veracidad del medio. El análisis de la veracidad mostró que El Comercio mantiene estándares formales de credibilidad, apoyándose en fuentes institucionales, citas directas y contenidos verificables, sin evidenciar información falsa. Tendencia valorativa.
El análisis de la tendencia valorativa permitió observar una narrativa predominantemente negativa y capciosa, especialmente en temas políticos y de seguridad. Titulares como Caso Malvinas, 34 años de cárcel para militares, o Golpe a los lobos en Santo Domingo, activan emociones como el miedo, la indignación o la alarma social, reforzando la percepción de un país en crisis permanente. Esta elección responde a una estrategia editorial orientada a captar la atención del público, posicionando al medio como un actor que alerta constantemente sobre riesgos y amenazas, y que refuerza una agenda centrada en el orden, la institucionalidad y el control. Actores y entidades. La identificación de actores reveló una clara centralidad del poder político e institucional. El protagonismo recurrente del presidente Daniel Noboa, ministros, Fuerzas Armadas y Policía demuestra una cobertura enfocada en las élites gobernantes. Escenarios. En cuanto a los escenarios, se observó una mayor concentración de noticias a nivel nacional, con el 48%, relacionadas con informes gubernamentales, decisiones políticas y acciones de seguridad. Asimismo, se identificó una presencia relevante de noticias internacionales, 13%, centradas en procesos electorales y decisiones políticas de países como Estados Unidos y Venezuela, lo que posiciona la coyuntura ecuatoriana dentro de un marco regional e internacional. Tácticas y estrategias mediáticas. El análisis permitió identificar tácticas y estrategias mediáticas recurrentes, entre las que destacan uso sistemático de titulares emocionales, empleo de cifras elevadas como recurso de impacto, predominio de fuentes oficiales, construcción de narrativas polarizadas, orden versus caos. Estas estrategias permitieron consolidar una agenda informativa coherente, donde el conflicto funciona como motor narrativo y la institucionalidad como eje de legitimación. Principales hallazgos. Entre los principales hallazgos del estudio se identificó que la política domina la agenda informativa, la crisis funciona como eje narrativo central, las audiencias reaccionan más ante contenidos conflictivos y la línea editorial privilegia voces institucionales. Conclusiones y recomendación final. Concluimos que el diario El Comercio construyó una agenda informativa centrada en la política, la seguridad y el conflicto, reforzando una visión institucionalizada de la realidad nacional. El análisis de estos 100 días permitió comprender cómo la selección de temas, actores y titulares influye directamente en la percepción pública de la coyuntura, evidenciando que la información no es neutral, sino una construcción discursiva. Cierre. Este recorrido de 100 días evidenció el esfuerzo sistemático y crítico de la investigación, demostrando que analizar un medio no implica solo observar qué se publica, sino comprender cómo se construye la realidad que consumimos a diario. Porque analizar los medios es, en última instancia, analizar el país que nos cuentan.